Hola corazones, ya estamos transmitiendo. A ver, voy a esperar un momento para que se vengan rápidamente. No las puedo ver, que me respondan si todo se está escuchando bien, si se ve todo bien. Vamos a dar inicio a la primera sesión de preguntas y respuestas relacionadas con las clases 1 y 2 del curso de uñas acrílicas que recientemente estamos teniendo en el canal. Bienvenidas a todas las que se van conectando, mis amores. Gracias por acompañarme. Hola, hola a todas. Hola, ¿qué tal? Las leo. Bueno, mientras se van conectando más chicas, corazones, quiero saber qué les está pareciendo el curso. Por favor, escríbanme en los comentarios las que están llegando, si están aprendiendo, qué les parece esta dinámica. Se me ocurrió de hacer este live porque leí bastantes preguntas, están surgiendo bastantes dudas, algunas dudas que son repetitivas, y entonces dije, mejor voy a hacer un en vivo para que así todas lo puedan ver y de repente tienen la misma duda y así ya todas pues quedan con esa duda aclarada. Hola, hola a todas. Hola, hola Sophie Holzer, Di Pérez, hola, ¿qué tal? Sonia Salazar. A mí me parecen increíbles sus videos. Muchas gracias, Linda. Siempre trato de dar lo mejor en cada video, en cada clase, en todo lo que hago para ustedes. Me halaga muchísimo que a ustedes también les guste y también eso es lo que me mantiene motivada para continuar. Dice, siempre te veo y dejo mi maneta arriba, Catella García, aunque casi no comento. Pues comenta más, mi amor, comenta, no seas tímida, que yo siempre reviso los comentarios y además recuerden que tenemos la dinámica del corazoncito notificador. Sí, que para quienes no han visto la parte introductoria del curso, ahí les explico en qué consiste esta dinámica. Es que ustedes me dejan un comentario en mi video más reciente en el canal y yo les respondo con un corazón en el momento en que ya está disponible la siguiente clase. De esa manera ustedes saben que yo acabo de subir ya una clase nueva y así no se pierdan ninguna. Es un método que está funcionando porque a veces YouTube no les notifica, aún así estén suscritas al canal, estén suscritos al canal. No sé por qué YouTube a veces no está notificando y no les avisa que acabo de subir un video y entonces se lo pierden. Y de esa manera, pues yo misma les aviso. Hola Connie, gracias. Siempre leo tus comentarios, mi vida. Muchas gracias. Me comentas en muchos videos, siempre los leo. Ya siento que te conozco. Ok, hola, hola a todas. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Las preguntas que surjan de aquí, también de aquí voy a ir respondiendo varias preguntas, pero al final. Voy a comenzar primero con las preguntas que ya fui recolectando de las clases y también algunas preguntas que me dan en Instagram. Entonces, voy a comenzar. Giselle Rubio me preguntó, ¿dónde puedo conseguir las gomitas adhesivas para aprovechar más mis deditos y manos de práctica? Quienes no saben qué es esto, en el video donde les hablo sobre manos y dedos de práctica, ahí les mostré unos adhesivos, unas gomitas. No sé si me pueden pasar por ahí, por ahí tengo las gomitas atrás para que las vea, para mostrárselas ahorita. Son unas gomitas de doble adhesión, estas, que tú las colocas en tu manita de práctica y después pegas encima el tip, entonces así construyes tu uña y haces todo tu trabajo y después fácilmente con esa gomita pues nada más se despega y ya puedes estar intercambiando. En ese video, vayan a verlo si no lo han visto, les detallo específicamente cómo se utilizan. ¿Dónde las consigues? Pues estas nosotros las tenemos disponibles aquí en nuestra tienda de Snails. Ahorita no estoy segura si se han agotado o nos quedan bien poquitas, no sé, porque la verdad sí se nos vendieron bastante. Me imagino que también tal vez las puedas encontrar en algunas tiendas online, no sé, si no eres de Perú, podrías buscarlas en alguna tienda online de tu país o no lo sé. Se llaman stickers de doble adhesión para uñas.
Entonces así podrías buscarlas. Catherine Díaz me pregunta, ¿es recomendable aplicar uñas acrílicas en mujeres en embarazo? La verdad, chicas, es que esta pregunta ya me la habían hecho en anteriores videos. De hecho, yo hice un video hace mucho tiempo, no sé si todavía lo tengo en el canal, donde hablo sobre el embarazo y la aplicación de uñas. Y les explico ahí que no hay ninguna contraindicación ni para la clienta que le estamos aplicando uñas si ella está embarazada, ni tampoco para nosotras como técnicas si estamos embarazadas el seguir trabajando aplicando uñas, no pasa nada. De lo único que sí te tienes que cuidar es de la luz de la lámpara, que no dé directamente en el vientre nada más, pero por el tema del monómero, del acrílico, no pasa nada, no pasa de que pues en ese momento cuando una mujer está embarazada se vuelve muy sensible con los olores, puede ser que de pronto le llegue a molestar un poquito o a sentir mucho más fuerte de lo normal el olor del monómero, pero no le va a ocasionar ningún daño. Pero eso sí, siempre tienes que tener pues en cuenta que para trabajar con acrílico debes hacerlo en espacios ventilados, donde no se concentre demasiado pues el químico en el aire, entonces por eso debe ser un espacio bien ventilado. Si tú respetas todos esos lineamientos de seguridad, no hay ningún problema, no pasa nada. Bien, ahora, Zaida Na dice, ¿cómo sé cuál es el primer sin ácido y cómo sé cuál es el acrílico de secado rápido o de secado normal? Bien, esta es una buena pregunta, chicas, porque sí, es bien importante estar informada sobre todas estas cosas de los materiales al momento en que vamos a comprar. Y aquí va mi comentario rápido. El primer ácido del primer sin ácido se identifica fácilmente con el olor. Los primers que contienen ácido tienen un olor muy característico que es muy fuerte y es desagradable. Es un olor, no sabría cómo describirlo, pero ay, no sé, yo lo describo como a quesito podrido, no sé cómo decirlo, huele mal. En cambio, los primers libres de ácido no tienen un aroma desagradable. Sí tienen un olorcito y tampoco es un olor muy fuerte. Entonces, con el olor lo puedes identificar rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando pues, el envase está nuevo, no lo puedes abrir y estar oliendo para identificar? Pues en la etiqueta tiene que decir si es libre de ácido o no. O en todo caso le preguntas a la persona que te lo está vendiendo, que debe de estar informada de qué es lo que te está vendiendo, si el primer que estás adquiriendo es libre de ácido o no. Ahora, los acrílicos, lo mismo. En la etiqueta también tiene que decir si es de secado rápido o de secado normal. Generalmente lo vas a leer como extra dry o de secado muy rápido. Son acrílicos extra dry. Y también hay pocas marcas que manejan lo que son la gama de acrílicos extra dry y de secado normal. La mayoría tienen solamente un tipo. Y cuando es así, solamente tienen el de secado normal porque es el más común. Porque como les decía, el de secado rápido se utiliza más para competencias o se utiliza o lo utilizan técnicas ya con mucha experiencia. O también se puede utilizar en lugares donde el clima es muy frío, que tarda mucho en secarse el acrílico, porque eso también es una variante que cambia el tiempo de secado del acrílico. Cuando hace mucho calor se seca muy rápido, por el mismo calor como que se activa más y se seca rápido, y en el frío se tarda un poquito más en secar. Entonces a veces en lugares donde hace mucho frío utilizan más esta clase de acrílicos extra dry para acelerar el proceso de la aplicación. Y bueno, en general mi recomendación es de que adquieras tus materiales siempre en una tienda donde haya personal capacitado que te oriente. Permítame un momentito, me está entrando una llamada. Ya está. Ay, me entró una llamada, chicas, perdón, disculpen, no sé, esas son las cosas que pasan en una transmisión en vivo, a pesar de que yo bloqueé un ratito todas las funciones del celular para no tener interrupciones, pero bueno, cosas que pasan.
Bien, corazones, entonces, les decía que es bien importante que se asesoren para comprar sus productos en tiendas donde haya personal técnico capacitado que les pueda orientar. A veces van y compran en lugares donde solo hay vendedores. Muchas veces los mismos vendedores también están capacitados, pero otras veces no. Otras veces la persona que te vende el producto pues solamente es el vendedor y en realidad pues solamente sabe de precios y de nombres, pero no sabe las funciones del producto, ni sabe cómo recomendarlo. Entonces es importante que en el lugar donde compres, sobre todo si eres principiante, no sabes nada de los productos, estás en cero, cuando estamos así, sí necesitamos asesoría, porque de lo contrario terminamos comprando cosas que después no nos sirven. Entonces es importante eso, tengan mucho cuidado cuando vayan de compras en ver siempre eso. Ahora, siguiente pregunta, Adriana Burgos me dice, hola Jimena, ¿cuándo se descarga la bolita de acrílico sobre la uña, se limpia el pincel para proceder a moldear? Ella se está refiriendo exactamente a la última clase de la técnica de boleado, donde les mostré cómo cargar el pincel y todo. No siempre, Linda, no siempre. No siempre tienes que limpiar inmediatamente tu pincel. Eso depende de si en tu pincel quedó residuo de acrílico, lo limpias. Pero si no, puedes proceder a empezar y moldearlo inmediatamente, no pasa nada. También si tu pincel quedó muy cargado todavía de líquido, digamos que te pasaste de la carga de líquido en tu pincel, dejas tu bolita y después retiras la carga del pincel, lo quitas el exceso, para que de ahí puedas pues trabajarlo con más comodidad, nada más en ese caso. Pero trata, no te recomiendo hacerlo todo el tiempo, porque después lo que termina pasando es que vas a dejar todo tu monómero en la toallita y es un desperdicio. Tienes que aprender a optimizar tu material y a utilizar tu monómero en la uña, que es donde debe de estar, no en el papel. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta que dice Aitana Flor, dice, hola Jime, una pregunta. Trato de permanecer siempre limpio el monómero y el pincel con el que trabajo, pero al poco tiempo ya se me está pegando al pincel. No sé por qué pasa eso. No me deja trabajar bien. ¿Tienes algún consejo? Muchas gracias. Bien. Creo, no sé, porque no he visto tu pincel, pero por lo que me describes, que dices que cuando tu pincel está limpio y al poco tiempo de trabajarlo ya se te pega mucho el acrílico en el pincel, es probable que tu pincel no sea totalmente de cerdas Kolinsky. Cuando trabajamos con pinceles de cerdas sintéticas, en las cerdas sintéticas se suelen ensuciar más fácil y se pegotea más fácil el acrílico. Esa puede ser una razón. Ahora, si tú estás completamente segura que tu pincel es de 100% Kolinsky, entonces la otra razón puede ser que estás trabajando tus perlas muy húmedas, muy aguadas. Entonces al momento de manipular tu acrílico con el pincel, pues se te pega todo porque no tiene la consistencia adecuada para moldearlo. Mi recomendación es que te asegures primero de que tu pincel sea de pelo de Kolinsky, y si no, y si sí es, entonces vigila la consistencia de tus perlas, que no estén tan aguadas. Si al ponerla está muy líquida, se expande, espera un momento. Cuando la perla comienza a opacarse un poco, es el momento para comenzar a moldearla. Bien. Dice, ¿a qué se debe que el acrílico a veces seca rápido? Me lo pregunta Doris Sánchez. ¿A qué se debe que el acrílico a veces seca rápido? Puede ser que estés trabajando con acrílico de secado rápido, o puede ser el clima del lugar. Si hay variaciones de clima en donde vives, como ya lo mencioné antes, cuando hace mucho calor el acrílico se seca más rápido. Entonces puede deberse a eso. Bien. Y también tengo unas preguntas de Instagram que me preguntan, ¿cómo lograr que la uña me quede curva y no plana? Eso ya tiene que ver con la estructura, y en esos temas ya nos vamos a meter en las próximas clases. Ya esta semana ya vienen esas clases donde les voy a explicar todos esos detalles sobre
la forma en cómo debe ser la curva de superficie y cómo, no cómo hacerlo, les voy a explicar lo que es, pero ya se viene, eso ya es lo próximo con lo que comenzamos ya la semana. Así que estate muy atenta porque en estas próximas clases yo creo que va a quedar muy despejada tu duda. Y también me pregunta, siento que la parte de la cutícula me queda muy gorda. ¿Por qué? ¿Debo limar mucho para encontrar el nivel? No. En la zona de cutícula se debe limar lo menos posible. Si te está quedando muy gorda, creo que te refieres a que te queda como un escalón, un borde bastante pronunciado en la zona de cutícula, es porque no estás aplicando la cantidad correcta de acrílico en la zona de cutícula o porque lo estás manejando con una posición incorrecta de tu pincel. Eso también ya lo vamos a ver en las próximas clases, que les voy a enseñar cómo se trabaja con el pincel en la zona de cutícula y cómo se sella correctamente la cutícula, cómo se aplica el acrílico en esa área, porque el objetivo es que pues no nos quede de esa manera. Y el objetivo también es limar lo menos posible. En general, después de construir toda nuestra uña, el objetivo es que tu uña esté casi terminada, que tú no pierdas mucho tiempo en el limado, que tu limado sea solamente un limado rápido para corregir algunos detalles y listo. Si tú aprendes a aplicar correctamente tu acrílico y desde el momento en que vas construyendo tu uña, ir dejando todo bien parejito, bien planito, ir formando su estructura tal y como va a quedar, utilizando la cantidad precisa de producto, tu limado va a ser muy rápido, ¿sí? Y eso te va a ahorrar mucho tiempo en la aplicación, te va a ahorrar mucho desperdicio de material, mucho desgaste de tus limas. Eso es súper, súper bueno aprender a hacerlo bien y practicarlo desde que estamos aprendiendo, desde que estamos iniciando, para que de esa manera nos acostumbremos a trabajar así. Bien, entonces ahora chicas voy a leer un poco de las preguntas que me están dejando por aquí. Leticia González me dice, ¿cómo puedo restaurar mis pinceles? Los pinceles se pueden restaurar de varias maneras. Bueno, para empezar, primero tienes que aprender a cuidarlos, ¿bien? Y mantenerlos siempre limpios. Hay un líquido que es para limpiar pinceles específicamente. Casi todas las marcas tienen su propio limpiador de pinceles, ¿no? La marca que estés trabajando puedes consultar. Y de ahí hay unos líquidos también que son restauradores de pinceles. Por ejemplo, yo conozco uno, el que conozco yo y el que he utilizado yo es de la marca Organic y se llama Shaper. Es un restaurador de pinceles, es como un aceite que lo pones en tu pincel, pero solamente funciona para pinceles de cerdas naturales. Si son pinceles de cerdas sintéticas no te va a servir. Muchas veces los pinceles de cerdas sintéticas una vez que se dañan ya no se pueden restaurar. A veces sí se puede y otras veces no se puede. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay una forma también de restaurarlos donde le puedes aplicar esmalte y dejarlo. Bueno, es un proceso un poco difícil de explicarte en este momento. Creo que mejor va a ser tema de hacerles un video más adelante explicándoles bien todo el procedimiento, porque si es un poquito detalloso en cuanto a la manera, sí se puede, pero no siempre funciona. Y a veces se restauran no al 100%, a veces se restauran quizás en un 80% o en un 70%, dependiendo del daño que tengan. Sí, por eso es importante cuidarlos desde el principio. Bien, Helen Huerta me pregunta, ¿cuándo explico el uso de las limas? La última lima es para dar brillo a la uña natural o acrílica. A las dos. A las dos. La lima de brillo te sirve para dar brillo a la uña natural o la uña acrílica. Miren, antiguamente, cuando no existían los finish gel, nosotros dábamos acabado brillante a las uñas acrílicas a puro limado.
Era un proceso de limado como de 5 pasos que teníamos un montón de limas, íbamos pasando de la lima más abrasiva y poco a poco a una más suave, más suave, más suave, hasta llegar a la lima de brillo. Y así es como dábamos brillo a las uñas porque no existían los geles finalizadores. Ahora ya nada más limas, pules y aplicas finish gel y ya. Antes no, te tardabas más tiempo limando, entonces desde entonces existen esas limas que son para dar brillo. Entonces te sirve para dar brillo al acrílico, aunque ya no se usa mucho para eso porque existe el finish gel y eso pues ya te ahorra todo el trabajo de estar limando. Y ahora ya nada más la utilizamos para dar brillo a la uña natural después de una remoción. Una remoción es cuando retiramos cuando retiramos el producto, cuando retiramos la uña, hay que sellar otra vez los poros de la uña natural. ¿Sí? Entonces, esa sería la herramienta ideal, esa lima, para sellar los poros de la uña natural y que nuestra uña natural quede otra vez lisa y brillante como antes de colocar las uñas acrílicas. ¿Sí? Entonces, para eso se utiliza. De aquí, a ver, chicas, voy a leer más de sus comentarios para continuar. Espero que estén quedando bastante claras todas sus dudas, todas sus preguntas. Yo voy a estar atenta. Cada que tengan una pregunta, no duden en hacerla llegar a través de sus comentarios porque yo reviso todo y voy a estar haciendo, creo que estos en vivos, me parece que es una dinámica que voy a mantener todos los domingos hasta que termine el curso para poder resolver todas sus preguntas, porque a veces hay preguntas que es difícil responder en los comentarios, escribiendo, entonces a mí se me hace a veces complicado. Para mí es mucho más fácil explicarme y darles respuestas de esta manera. Además que así lo escuchan todas, porque pueden ser dudas que muchas tengan. Bien, Yani Resto me dice... a ver, se me bloquea aquí, perdón chicas, que se apagó esto. Es que aquí producción me pasa en una tabla sus preguntas porque como estoy respondiendo acá, luego no puedo verlas. Acá está, ahora sí. Yani Resto me dice, remover el material me toma mucho tiempo. Eso me tiene un poco frustrada. Tengo puntas de remoción y todo, ni con eso. ¿Algún consejo? Es extraño. Tienes que revisar el tipo de acrílico que estás utilizando. Asegúrate de que no estés utilizando acrílico de uso dental, corazón, porque generalmente en malas prácticas a veces aplican o te venden polvo acrílico de uso dental y al aplicarlo, después cuando quieres retirarlo, es muy difícil de limar. O sea, es la gran diferencia entre el acrílico dental y el acrílico para uñas. El acrílico dental es extremadamente duro, que no se puede retirar con facilidad y para disolverlo en el acetona incluso cuesta trabajo. Entonces, checa eso, me parece extraño. O tal vez también tu máquina pulidora, pueden ser muchas cuestiones, tu máquina pulidora quizá no tiene la potencia correcta. Hay unas maquinitas que son así, que es solamente el mango y que viene el motorcito incluido en el mango, o sea, no tiene su motor aparte. Esas máquinas tienen muy baja potencia y para remover el acrílico no funcionan bien o a veces se calientan mucho. Son económicas, pero no las recomiendo porque no te van a servir ya en un trabajo profesional. Tienes que asegurarte que tu máquina tenga 30,000 revoluciones por minuto para que te sea fácil. Y bueno, y la broca adecuada para el acrílico. Tienes que ver todos esos detalles, o sea, pueden ser varias cosas. Eso es lo que te diría. Y pues la otra pues es retirarlo con acetona. Yo casi no suelo utilizar la acetona porque a mí me debilitan mucho mis uñas naturales, entonces yo prefiero hacerlo con la máquina siempre. Dice Lugaitan, ¿qué diferencia existe entre el bonder y el primer? Bonder y primer. Mira, el primer es el adherente para las uñas acrílicas. Las marcas les ponen su propio nombre.
a sus primers. Por ejemplo, en Organic Nail se llama Protein Bond. En Mia Secret se llama Extra Bond. No sé, en Nail Factory se llama Q-Bond. No sé, cada marca tiene su propio nombre. Quizás tú me estás hablando de alguna marca en específico que le llama Bonder a su primer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que ninguna. Simplemente Bonder es el nombre que una determinada marca en específico le puso a su primer. Eso es todo. Y generalmente cuando vienen nombrados así, también ese es otro indicador de que sea un producto sin ácido. Generalmente las marcas a sus primers libres de ácido les llaman así. Algo que tiene que ver con Bond, Protein Bond, Q Bond, Extra Bond, Bonder, no sé cuál. Generalmente, pero de todas maneras tienes que consultarlo directamente con tu proveedor para que te lo corrobore. Bien. Aquí otra vez. Bien, chicas, estoy disfrutando mucho de esta transmisión en vivo. De verdad que me gusta hacer este tipo de transmisiones. Alejandra Herrera pregunta, ¿qué tan larga o corta tiene que ser la uña de la clienta para aplicar el acrílico? Saludos desde Japón. Un besote hasta Japón, corazón. Pues no importa lo largo o corta que sea la uña de tu clienta, tú puedes aplicar uñas acrílicas mientras tenga uña, tú puedes aplicarle extensiones sin ningún problema. Incluso hay muchas personas que piensan que las personas que tienen el problema de morderse las uñas, que se llama onicofagia, ese problema, y tienen una uñita ya bien chiquitita, piensan que no, ya no se les puede poner uñas acrílicas. Sí se puede. Es un proceso más complicado y tiene sus detalles, pero sí se puede. No importa lo larga o corta que sea. Incluso también hay chicas que tienen sus uñas larguitas y no quieren cortárselas, más bien quieren hacerse un poquito más de extensión, pero mantener el largo que tienen. Tú puedes alargar un poquito más la uña que ya tiene y no hay problema. Eso no es ningún inconveniente, no hay problema el largo que tenga su uña, tú puedes extenderle la extensión sin importar eso. Todos esos detalles ya los vamos a ir viendo con más precisión conforme va avanzando el curso. Ya van a ir comprendiendo mucho más todos esos detalles. Porque sí me están dejando preguntas un poquito ya más avanzadas de cosas que vamos a ver ya en las próximas clases. Dice, Carolina22 me dice, ¿qué brocas o fresas utilizarías para remover el acrílico? Yo utilizo la de cerámica, son mis favoritas, pero también existe las brocas Carbide y también son muy utilizadas, son muy buenas. Anteriormente utilizaba la Carbide, pero después probé las brocas de cerámica y me gustaron más. Yo prefiero siempre una broca cilíndrica, es la que más utilizo, y con punta de seguridad. La punta de seguridad te ayuda a que si te acercas a la zona de la piel, pues no lastimes a la persona, porque por eso es de seguridad, porque en la parte de la punta no tiene filo la broca. Y además también es lo que me gusta de las brocas de cerámica, que tú las pasas por la piel y no lastiman, no cortan por el tipo de material que tienen. O sea, trabajar con la máquina hay que saber hacerlo bien. También tienes que saber modular la velocidad correcta, dependiendo de lo que estás haciendo y dependiendo de la zona donde estás limando. Pero pues yo te recomendaría las brocas de cerámica. Hay de distintas abrasiones. Como lo sabes, tienen un disquito de colores que puede ser verde, azul, amarillo, rojo. Yo trabajo con las azules, es la abrasión que más me gusta. Las verdes me parece que son más abrasivas y hay negras también. Mis favoritas son las azules, son las que más me funcionan a mí. Las tengo en distintas formas y son las que más utilizo. De acá me pregunta Edith Torres, ¿por qué se levanta prematuramente el área de cutícula y laterales? Levantamiento prematuro, bellezas. Uy, ese es uno de los
dolores de cabeza más, más fuertes en el tema de aplicación de uñas y de las preguntas y las dudas más constantes. En torno al levantamiento, pueden ser un montón de factores, chicas, porque no se origina solo por una razón. Un problema de levantamiento es un problema de anclaje. No se está anclando correctamente el acrílico a la uña natural. ¿Por qué? Puede ser una mala preparación de la uña natural, puede ser una mala calidad del primer o adherente que estés utilizando, puede ser una mala técnica en la aplicación y en el sellado del acrílico o en el momento en que lo estás aplicando. Puede ser también descuido, extremado descuido desde la persona en sí que lleva las uñas, también a veces eso puede pasar. Y muchas veces también cosas que no están ya en el control de nosotras, como por ejemplo, hay personas que tienen el pH de su cuerpo muy ácido, que tienden a levantarse muy rápido el producto. También a veces hay a personas que tienen algunas enfermedades como el diabetes, por ejemplo, a veces tampoco no les duran mucho las uñas por eso, por el mismo pH de su cuerpo. Por eso utilizamos balanceadores de pH antes de aplicar las uñas. También después les voy a hablar de ese producto que no es un súper básico, por eso no lo incluí en la lista de materiales básicos de mi video, pero sí suele ayudar en esos determinados casos. Entonces, hay muchos factores y también a veces puede ser pues la mala aplicación. O sea, muchos factores podrían desencadenar ese problema de levantamiento. Por eso es importante cuidar. Ya en esta semana vamos a tocar uno de ellos y en los siguientes videos vamos a ir tocando los demás. Y después yo creo que les voy a hacer después también un video específicamente abordando solo el tema del levantamiento, porque es una de las preguntas que más me hacen en casi todos los videos. Sí, es uno de los problemas más recurrentes. Juana Trejo me dice, ¿en qué caso usas el primer con ácido y si ha tenido malas experiencias? Gracias, hermosa. Yo actualmente ya no utilizo primer con ácido, en ningún caso. Antes solamente existía el primer con ácido, por eso existen, porque era el único primer que teníamos, pero te estoy hablando de hace años, cuando comenzamos a aplicar uñas, cuando aparecieron recién los sistemas de uñas acrílicas. Era el único primer que existía. Con el tiempo, las marcas fueron evolucionando, la industria química de los productos cosméticos para uñas pues tuvo mejoras, tuvo avances tecnológicos y nos trajeron una innovación que fueron los primers libres de ácido. Y y poco a poco pues ahora ya utilizamos solamente esos primers, aunque hay marcas que todavía manejan solamente los primers con ácido tradicionales, pero dicen que se recomienda más para personas con cierta enfermedad, no sé qué cosas. Mira, yo nunca lo utilizo y siempre tengo buenos resultados. A mí, yo te puedo decir que no hace falta. Además, el primer con ácido puede ser más agresivo para las uñas naturales y también se tiene que aplicar con mucho cuidado porque si tocas la piel a veces puede generar sensibilidad, irritación y cosas, pues claro, porque es un producto que contiene pues ácido que puede ser muy irritante, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo actualmente no lo uso, así que ¿en qué casos lo recomiendo? Para ningún caso lo recomiendo. Sí, yo te recomiendo mejor los primers libres de ácido. A ver, voy a responder ya solamente un par de preguntas más, chicas, y creo que cortamos la transmisión en vivo porque se va a hacer muy larga. Me dice Lu Gaitán, ¿cómo puedo hacer para sellar bien cutícula y que no se levante? Otra vez, lo que es el tema del levantamiento. Lo que es el sellado de cutícula ya lo vamos a ver en las próximas clases porque tiene que ver desde la colocación del producto, la posición de mi pincel para trabajar esa zona y también después el limado. Todo eso interviene en el sellado de cutícula.
lo vamos a ver con mucho detalle. Es muy difícil que te lo explique así con palabras, va a ser mucho más claro cuando lo veas en el video. Dice, Rosa RB, ¿es posible que la resina pierda fuerza? Sí, sí, y esa es una excelente pregunta. No es que pierda fuerza, es que se caducan. Generalmente las resinas, una vez que las abres, solamente te duran 6 meses después de haberlas abierto. De 3 a 6 meses dependiendo del uso que le des. Cuando la usas a cada rato y la abres y la abres y la abres, pues se van secando. Es como los esmaltes, y ya pues sí pierde su fuerza y después, ¿cómo te das cuenta cuando ya está caducada tu resina? Porque no pega. La aplicas en el tinte, tratas de pegar y no pega y no hay cuando seque y no hay cuando pegue. O también se empiezan a poner como un poco chiclosas, como un poco gomositas y ahí pues ya no, ya se te está caducando tu resina. Entonces por eso yo también siempre a mis alumnas también les recomiendo que compren resinas con brocha porque es mucho más práctico de aplicarla que el gotero. El gotero luego se te embarra todo y es un desastre, yo no lo recomiendo. Es mucho más cómodo con brocha, pero en envases pequeños, porque a veces te venden unas resinas en brocha, en un envase bien grande, que se te caduca la resina y te queda la mitad de producto todavía ahí, entonces es un desperdicio. Compren en brocha, pero en tarrito chiquito. Y última pregunta, mis amores, y me despido de esta transmisión porque tengo que terminar de editar el video que para mañana. Me dice Vero Menéndez, ¿el gel para pegar cristales es el mismo que el gel de construcción? ¿O el mismo para pegar foil? ¿O los tres son distintos? Son diferentes. Mira, el gel de construcción te podría servir también para colocar tus cristales, pero hay un gel que es específicamente para cristales y tiene una consistencia más pesada, más densa que el gel de construcción normal. Parece más como un engrudo, sí, cuando lo colocas. El gel para foil es otra cosa muy diferente. Tiene una textura y un acabado muy diferente. Cuando tú lo aplicas y después lo llevas a curar, te deja una capa pegajosa, pero no es la capa pegajosa normal, así como húmeda. No, esta es una capa pegajosa que se parece más bien a la textura de una cinta adhesiva, como cuando tú agarras una cinta Durex, así le decimos en México, acá en Perú le llaman cinta Scotch, esa para pegar, cintas para pegar. Cuando tocas esa cinta, así se siente la textura del gel foil después de curarlo, ¿sí? Y eso es todo, chicas. Entonces es importante que conozcas esta diferencia porque sí, en los geles hay una variedad, chicas, una variedad de geles. El mundo de los geles es tremendo. Yo creo que es más grande que el mundo del acrílico. Y después que terminemos el curso de uñas acrílicas, podríamos pasar a un curso de gel y ahí pues tocar, porque ahí hay material, pero un montón para hablar, porque hay un montón de tipos de geles y sí es bien interesante conocerlos. Eh, me manda saludos, Jenny. Saludos para Jenny Resto desde Puerto Rico. Un beso hasta Puerto Rico, mi corazón. A Elizabeth Amarillo de Argentina. Un beso, mi vida. A Laura Ramos desde Houston y a Raquel Rada. Un besote, mis corazones. Gracias por acompañarme. A todas ustedes que han estado aquí. A ver, escríbanme por favor que ahorita estoy leyendo sus comentarios. ¿Desde dónde están conectadas? Desde México, Patricia Garcilaso. Un beso, mi vida. Gracias por acompañarme. A todos y cada uno que han estado aquí conmigo escuchándome en esta transmisión, muchísimas gracias. Ya está llegando el momento de despedirme por ahora. Saludos hasta Argentina, mi vida. Me siguen bastante de Argentina, de México, Puerto Rico, otra vez, de Coyoacán, de donde, ay, pasan muy rápido los comentarios, no puedo leerlos todos. Un beso, mis amores. Disfruté muchísimo estar con ustedes hoy. No se olviden dejarme sus preguntas en los comentarios
para que reciban también el corazoncito notificador. Me encanta esa frase, creo que ya lo vamos a volver un clásico en este canal, el corazoncito notificador. Y les envío un abrazo, un beso enorme. No se pierdan, mañana tenemos clase nueva. Y en la semana vamos a tener más clases, pero mañana, no les puedo decir cuándo porque no sé todavía, pero mañana tenemos clase nueva, así que no se la pierdan. Un besote, gracias. ¡Mua! Hasta mañana.